y con el cierre de la Academia de Atenas, con el cierre de este pensamiento ajeno al- más dirigido hacia la naturaleza que dirigido hacia el pensamiento religioso. Eso. Pero para efectos de la filosofía de la matemática, ¿ya? Para efectos de este curso, más o menos es la época arcaica en su última parte, es decir, más cercano al 500 de Cristo. eh, el periodo clásico y el periodo helenístico es donde ahí nos vamos a concentrar. Ustedes pueden ver en el mapa con puntos rojos cómo era el desarrollo de las colonias griegas a través de la ribera mediterránea, y en verde está la penetración fenicia. No, no era de, no era de entender entonces que muchos de los elementos del desarrollo, la tecnología en particular, como ya dije, del alfabeto, tienen una influencia fenicia importante. Entonces, al final del periodo arcaico, eh, aparece la filosofía. La filosofía a través de hombres importantes que vamos a ir revisando. ¿Y cuál es lo principal de este periodo que también que está anterior a Sócrates, ¿cierto? Un periodo presocrático? Es que el pensamiento empieza a cortar lazo con el mito, empieza a cortar lazo con la preocupación de las formas que tenían los sofistas, la preocupación por la retórica, empieza a revertirse hacia la preocupación por el fondo y por la generación de verdades y descubrimiento de principios, ¿ya? Y teniendo como base, como dice ahí, el pensamiento racional, que es conocido como el logos, dejando atrás la opinión, la doxa, para transformarla en el logos, ¿ya? Eh, entonces, el objetivo del filósofo socrático es encontrar una respuesta al cómo están conformadas las cosas en el fin último, cómo está conformada la naturaleza, de qué materia, sustrato principal está conformado, ¿ya? De qué principio está conformado. Si uno se toma la naturaleza y se pregunta qué es una roca, qué es una piedra, de qué está conformada, de qué materiales son los que están atrás, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el último material sobre el cual ya no puedo decir que es otra cosa? Por ejemplo, ¿qué es una manzana? ¿Es una fruta? ¿Qué es una fruta? ¿Un vegetal? ¿De qué está hecho el vegetal? De materia. ¿De qué está hecha la materia? ¿De qué está hecha la materia? ¿Se fijan? ¿Dónde llego más allá? Hoy día tenemos respuestas para eso. Un poco eso es lo que se preguntaban los griegos con el término de arché o arqué. A todo esto les recomiendo una serie de Netflix que se llama Merlí, y en particular hay un capítulo dirigido a los presocráticos. Los nombres que hay por ahí que tienen que ver con lo que vamos a hacer son Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Anaximandro, discípulo de Tales, Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Aparece Pitágoras con su famosa escuela pitagórica, aparece Heráclito, aparece Parménides en posiciones encontradas, estos dos últimos, pero todos tratando de dar una respuesta a este arqué, que es ese principio, ¿ya? Pero un principio que tiene, que se entiende como tal en distintos aspectos, digamos, que tiene distintas características. También es un principio temporal, es decir, de cómo ese ser último, que es el arqué, conforma todas las cosas del hoy. Es decir, se le ve como lo primero, como un principio del pasado, como de génesis, como de generación, ¿ya? Y también en el hoy, en que hay una diversidad de formas, diversidad de objetos, pero no me interesa solo aquello que me llega a lo visible, ¿cierto? A lo griego no le interesa solamente lo que está simplemente a la vista del ser humano, sino reflexionar con respecto a qué hay más atrás, lo constitutivo, lo último que hay en las cosas, ¿no? Y también desde el punto de vista de cómo esto último, a través de sus formas, a través de sus propiedades, determina las propiedades de esos elementos, ¿ya? Determina las propiedades de las cosas, ¿ya? Es decir, cómo
la composición de este ser, cómo en la composición de este ser último, ese objeto tiene propiedades que lo caracterizan como tal. Entonces, dentro de estos pensadores están los jonios por una parte y están los itálicos. Los jonios tienen que ver con toda la parte griega oriental del Asia Menor, donde hay ciudades como Mileto, la ciudad de Tales, Efeso o Samos. ¿Ya? Pitágoras era de Samos, por ejemplo, pero Pitágoras es considerado un itálico porque después se trasladó justamente a la bota itálica y donde hay un desarrollo interesante a través de su escuela del pensamiento y particularmente con la aparición de Parménides también en la ciudad de Elea. Crotona y Elea son ciudades importantes acá para la historia que viene, digamos. Estamos hablando de los presocráticos, recuerden. El primer filósofo es considerado el primer matemático argumentativo. Había matemática hacia el oriente, había matemática en Egipto, hubo matemática en la India, pero ¿qué de distinto tiene la matemática griega? Que no tenía la otra matemática. Lo que distinto que tiene es que acude a la argumentación, a la idea de demostración, de pasar de algo a descubrir una verdad. Ahí está el teorema, los teoremas de Tales en particular. Se puede entender que una de las primeras demostraciones matemáticas es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo conforman el ángulo extendido. Tales construye una demostración matemática de eso, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista no zoológico, desde el punto de vista de la filosofía del conocimiento, Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo, aplicarlo a las cosas, aplicarlo en particular a la geometría, ¿ya? Entonces, esa es una distinción fundamental para nosotros, como comienzo no solamente de la filosofía moderna, en el sentido occidental de la filosofía, sino de la matemática. Cuando filosofía y matemática, uno podría decir, son la misma cosa. La respuesta por el G en Tales es curiosa, es el agua. Para él es el agua, ¿ya? Si uno piensa en el ciclo del agua, en los estados de la materia, que pasa el agua por todo está la materia, ¿cierto? Líquido, gaseoso, sólido, uno puede llegar a pensar que al final una roca, un objeto sólido, no es más que una conformación más sólida del agua, que el aire es una conformación más etérea del vapor, ¿ya? Del vapor de agua, y así, ¿ya? También los griegos algo captaron de que la vida provenía del agua, ¿ya? Ellos veían en la idea del mar, ¿ah? ¿Ya? Que de ahí venían todos los dioses y todas las cosas, ¿ya? Entonces no es de extrañar que Tales tuviera este sentido de que todo estaba conformado por el agua. En particular el agua tiene esta idea de tomar la forma de los objetos que lo contienen, tiene esta fluidez que también es importante. El agua cambia el color, cambia el sabor de las cosas, ¿ya? No es extraño que entonces que Tales pensara que el agua era ese arquetipo. Vamos a seguir revisando esto y vamos a pasar por los discípulos de Tales y vamos a pasar por respuestas novedosas, absolutamente deslumbrantes respecto a allá en el mundo griego de cómo están conformadas las cosas, ¿ya? Vamos a pasar por Anaximandro, Anaxímenes, por Heráclito, por Pitágoras, por Parménides. En particular nos vamos a detener bastante en Pitágoras. Bueno, eso por ahora, para que no quede tan pesado el video.